tal? Buenas noches. Ah, mi nom- Muy buenas noches. Mi nombre es Renato Porras Nicho, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Antes que nada, disculparme con ustedes por el retraso en el tema de la hora, ¿no? Sino un tema de cuestiones logísticas, ¿no? Cuestiones tecnológicas hacen que uno se demore. Pero nada, tenemos mucho que decir, muchísimo que desarrollar, muchísimo que hablar, ¿no? Eh, dos, una nueva dinámica, al menos de mi exposición, es que voy a intentar responder en tiempo real sus preguntas. Las sacan ahí y yo inmediatamente intentaré responderlas, ¿no? No dejarlos tan al último. Tres, que sean relacionadas al tema de exposición. Es un debate, básicamente lo que yo estoy planteando es una posición doctrinaria que sea un punto de partida para una reforma legislativa integral, no hacer un refrito o un análisis simple de las normas vigentes, que eso al fin de cuentas termina reproduciendo la injusticia en la cual nosotros vivimos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio doctrinario, vamos a citar la jurisprudencia, obviamente la norma es nuestra referencia, ¿no? Pero no se agote en ello el análisis, ¿de acuerdo? Entonces el tema es la necesidad de la organización de los trabajadores, punto número uno, entender eso, entender que es necesario que los trabajadores se organicen, y dos, las nuevas estrategias de lucha sindical en tiempos de pandemia, que esos son propuestas de este servidor a raíz de la lectura, del desarrollo, ¿no? De las acciones de los trabajadores en otras partes del mundo, ¿no? Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos, sobre todo, España, ¿no? Son sociedades muy golpeadas, y cómo es, no cómo reaccionan sus gobiernos, ¿no? Que más o menos sabemos, sino cómo reaccionan los trabajadores. En última instancia son los que sostienen al sistema económico capitalista, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos rápidamente. Hemos dicho la necesidad de la organización de los trabajadores y las estrategias de lucha sindical, ¿correcto? Entonces, antes de eso, corresponde hacer una base doctrinaria previa para poder comprender, ¿no? ¿Qué estamos hablando? ¿De acuerdo? Esto es, en tres cachetadas lo hacemos, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer muy rápido, muy simple, porque es bastante complejo. Es de la parte densa, ¿no? Es de la parte donde el alumno se duerme en clase, ¿no? Pero no, es básico, es necesario para poder comprender y construir propuestas pensadas, ¿no? De acá en el futuro. Número uno, métodos de interpretación de la realidad. Es decir, yo te voy a enseñar cómo deberías analizar y cómo comprender los fenómenos sociales, ¿no? No simplemente es emitir una opinión por emitirla, ¿no? Porque tienes boca y el derecho a la libertad de expresión, no, sino que en una sociedad donde creo que más del 50% de las personas tienen acceso a la educación, deberían poder emitir opiniones razonadas, ¿no? A través de la experiencia empírica, pero la educación, ¿no? Que hayan tenido. Uno, métodos de interpretar la realidad. Dos, grandes concepciones del mundo, ¿no? Cómo puedes partir de dos puntos de vista distintos, pero estás en una misma realidad, donde todos vamos a actuar. Tres, la teoría general del derecho de la cual parto, ¿no? De la cual partimos, aquellos de la escuela crítica del derecho del trabajo. ¿Qué es el derecho del trabajo? ¿Qué es el trabajo y cuáles son las partes de esta rama? ¿De acuerdo? ¿Qué, Renato? ¿Y no vas a hablar de sindicatos? Sí, pero estas cosas aburridas también las vamos a mencionar para lograr comprender e intentar construir algo pensado, ¿no? Para decir algo que tenga sentido. Número uno, métodos de interpretar la realidad. ¿Qué es un método? Nunca entendí, Renato, eso. Método simple, es un conjunto de pasos, ¿no? Para lograr algo, en lo que tú quieras, ¿no? A algo, a toda cuestión, a toda cosa que tú vayas a aprender y que es paso a paso, con un orden desarrollado y que tiene como objetivo alcanzar algo, eso es un método, ¿no? En el sentido más simple de la palabra, un conjunto de pasos para llegar a algo. Método, simple, no te hagas bolas.
Ejemplo, el método científico, que es aquel que utilizamos las personas que decidimos investigar o desarrollar trabajos, o sea, en lo médico, en lo jurídico, en lo científico, ¿no? En la ciencia, ¿no? ¿Cuál sería este método, este conjunto de pasos ordenado? Primero observas, luego propones hipótesis y experimentas o corroboras, ¿no? Puedes generar una ley, etcétera. ¿Qué, Renato? Y si yo empiezo con la experimentación, no sería un método científico, sería empirismo puro, ¿no? Entonces, esto es método, ¿de acuerdo? Entonces pasa a desarrollar un conjunto de pasos ordenados, ¿para qué? Para comprender la realidad, ¿de acuerdo? Y no estar hablando cualquier cosa, ¿no? ¿Qué es la realidad, Renato? ¿No? Y aterrizándolo, ¿no? Desde un punto de vista científico, filosófico y fundamentado, la realidad vendría a ser todo el conjunto de todo lo que existe, ¿de acuerdo? Donde nace, crece, se desarrolla y muere el ser humano, el individuo, ¿no? Y no podría existir realidad, y quizá en esto hay una crítica a mi punto de vista, porque tengo un enfoque muy antropocéntrico, pero no podría haber realidad, o en todo caso, siendo más rigurosos, no podría interpretarse la realidad sin el individuo y sin su conciencia. Por lo tanto, el ser humano es muy importante, ¿no? En la realidad, ¿no? Uno, porque la comprende, y dos, porque la transforma. Es todo, es el todo, es todo donde estamos, todo en donde nos desarrollamos nosotros, todo, ¿no? Los sueños también, ¿no? Son otro tipo de realidad, pero realidad al fin y al cabo, ¿no? Por ejemplo, y para comprender el tema de la realidad, vayamos a los padres del pensamiento, los griegos, ¿no? Y por un lado, un materialista, como ya entrando a lo que es concepciones del mundo, un materialista como Aristóteles, ¿no? Y por otro lado, un gran idealista, como es Platón, ¿no? Aristóteles, materialista, nos decía que la realidad es la verdadera existencia, ¿no? Es la materia, es la materia, pero también esta forma, ¿no? Mi cabeza así toda ovalada, ¿no? Toda perfecta como soy yo, ¿no? Eso sería la realidad, ¿no? Lo material y la forma que esto tiene. Por lo tanto, para Aristóteles, la materia es más importante que el espíritu, ¿no? Entonces, ese es un materialista. Por otro lado, en realidad, para Platón dice, lo real, en verdad, dice Platón, ¿no? Lo real es lo que no vemos. Y aquello que vemos es solo apariencia. Entonces, ¿dónde está la realidad? Entonces, por ejemplo, y él pone el ejemplo, ¿quién es primero el huevo o la gallina? ¿No? Acá no importa. Ello decía, lo que importa es que la gallina existe acá, en el mundo de las ideas. Y de ahí es donde se desprende y desde ahí es donde está la esencia misma de todo, de las cosas, ¿no? Son las ideas lo que verdaderamente conforman la realidad. ¿Qué reflexión puedo sacar de ambos? Que nuevamente lo más importante es la conciencia humana. Sin la conciencia no seríamos capaces de interpretar nada. Si no hubieran seres humanos, la roca sería roca, pero la roca nunca sabría que es una roca porque no hay un ser humano que la comprenda. ¿De acuerdo? Eso es la realidad. Tres tipos de realidades. Uno, la pensada, lo que está en tu cerebrito, ¿no? Que puede haber un montón de ideas extrañas que no necesariamente se corroboran con procesos históricos o sociales, ¿no? Pero que existen. ¿Dónde? Acá, ¿no? En tu cabeza. Eso es la realidad pensada. La realidad imaginada viene a ser una fusión de experiencias que pueden generar conocimiento nuevo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos el aporte de Kant, ¿no? Que Kant nos señalaba que era posible el conocimiento, el lograr más conocimiento a través del puro conocimiento, sin la realidad empírica, ¿no? Que puede constatarse con la realidad o no. Por ejemplo, a ver, un ángel, ¿no? Un ángel en la realidad imaginada existe. ¿Qué vendría a ser un ángel? Un ángel podría ser la función de un ser humano con alas, ¿no? Con aves, ¿no? Entonces el ser humano tiene la capacidad de juntar conocimiento para crear nuevo conocimiento, para crear nuevas ideas. Y existen, sí, pero en la realidad imaginada. ¿Cuál es la que importa?
O en todo caso, ¿qué opiniones uno debe valorar, ¿no? Cuando se habla de la realidad, no de la pensada, no de lo que está en tu cabeza, no de la imaginada, no de tus teorías, sino de la realidad objetiva, la realidad material, donde hay historia, procesos económicos, políticos y sociales, donde hay grupos de poder y grupos de presión, donde el individuo es una consecuencia, ¿no? Y producto, ¿no? De muchas causas, ¿no? Que tienen una explicación, ¿no? Solamente que la educación es el medio para lograr ello. ¿De acuerdo? Para no irnos en floro, tipos de método de interpretación de la realidad, el método deductivo, clásico, ahí lees la diapositiva, ¿no? Método inductivo, ¿no? ¿Qué sería el deductivo? De lo general a lo particular. Lo inductivo de lo particular a lo general. Son formas de interpretar la realidad. ¿Cuál es la crítica a ello? Ya lo leen en la diapositiva, ¿no? Yo no soy partidario de esos métodos, entonces Renato, ¿tú de qué forma interpretas la realidad esta? De la forma dialéctica, ¿no? A través del método dialéctico. Es decir, parto de una idea preliminar, ¿no? La cual la niego lógicamente a través de conocimientos históricos, científicos, doctrinarios, jurisprudenciales, es decir, mi idea preliminar la niego con otra idea mucho más fundamentada y científica para poder generar nuevo conocimiento, es decir, una nueva conclusión. A todo ese proceso, ¿no? Se le llama el método dialéctico para poder comprender las cosas mejor. ¿Me sirve a mí? No digo que es el mejor, pero mejor que el deductivo y el inductivo, sí, ¿no? Eso sí, ¿no? A nivel del mundo de las ideas, otro gran idealista, Hegel, que aplicó justamente el método dialéctico para la creación del conocimiento y desarrolló la teoría del desdoblamiento de la conciencia, ¿no? Por otro lado, otro gran materialista, Karl Marx, ¿no? Que aplicó la dialéctica, pero a los procesos históricos sociales, ¿no? Ahí viene el aporte de Marx, ¿no? Me parece válido aplicar el método dialéctico para interpretar la realidad. Y acá, por ejemplo, una forma de comprender dialécticamente al derecho, ¿no? La norma es emitida por el Congreso, ¿no? La norma que es emitida por el Congreso modifica la realidad, ¿no? Una norma, la del Congreso, modifica la realidad. Pero la realidad, al mismo tiempo, condiciona al Congreso, a los parlamentarios o al Ejecutivo, ¿no? Por delegación del Legislativo, a emitir nuevas normas. Es decir, hay un desarrollo dinámico y dialéctico de las cosas. ¿Cómo le llamamos a esto? La teoría del derecho como norma y relación social, desarrollada por el maestro Rendón, Jorge Rendón Vázquez, ¿no? En su libro, justamente el derecho como norma y relación social, ¿no? Es muy bueno, léanlo. Sigamos. Concepciones del mundo, ¿no? Materialismo, idealismo, ¿no? Materialismo, para el materialista, la materia es o surgió primero o es lo más importante, ¿no? Mientras que para los idealistas primero es el espíritu, ¿no? Yo creo que mejor es hablar de espíritu que de alma. Alma es una concepción más mítico-religiosa, ¿no? Lo que yo vengo a decir es que es posible vivir en una sociedad donde ambas formas coexistan en respeto, siempre y cuando se tenga como objetivo el mejoramiento de la calidad de vida de todos los seres humanos, no solo de unos cuantitos. La teoría general de la cual partimos ya la dije, el derecho, concebir al derecho como norma y relación social, pero hay otras, como la teoría tridimensional del derecho de la cual yo soy muy crítico, ¿no? Si quieren me preguntan por qué, no la voy a mencionar por cuestión de tiempo, ¿no? Y entramos a la parte buena, ¿no? A la cuestión social, ¿no? Que es una forma, ¿no? De poder comprender la utilidad del derecho del trabajo, ¿no? Y antes de eso vamos por las preguntas, a ver si hay preguntas. Se unió, oh, amigos y enemigos nos están viendo. Hasta ahora no vemos, no hay ninguna pregunta.
¿Me habrán entendido o no me habrán entendido? Bueno, sigamos. Uh, mm, Entonces, continuemos, ¿no? Como nuevamente, ¿cuál es el aporte de esta clase? Estamos construyendo una teoría del derecho del trabajo, ¿de acuerdo? Eh, Cuestiones generales. La gran doctrina, los grandes juristas, ¿no?, del Perú consideran, por decirlo así, el derecho al trabajo dentro del derecho privado. De alguna forma, porque su origen es que se desprende del derecho civil, ¿no? Obviamente, hasta los hermanos Masó lo consideraban un contrato civil, ¿no? En su gran tratado de contratos, consideraban el contrato de trabajo un contrato civil, ¿no? Por ahí podría explicarse, ¿no?, que algunos lo consideran de origen civil, pero no, pues no hay igualdad entre las partes, ¿no? La autonomía individual de voluntad no tiene mucha relevancia en laboral, ¿no? A diferencia en el derecho privado. ¿Dónde ubico al derecho del trabajo? En una teoría crítica del derecho del trabajo, ni público, no está en el derecho público, porque en el derecho público una de las partes de la relación jurídica es el Estado, con jus imperium, ¿no? Entonces no podría ser derecho público, en la vida va a ser derecho privado, no puede ser derecho privado porque no hay igualdad de partes, no prima la autonomía individual de voluntad. Entonces, ¿dónde está el derecho del trabajo? Está en el llamado derecho social, aquí donde yo lo estoy rodeando, ajá, ahí está el derecho del trabajo, ni público ni privado, derecho social, parte de las ramas del derecho social, ahí está el derecho del trabajo, ¿no? ¿Y qué son las ramas del derecho social? Antes de ello, comprender un concepto sociológico, cuestión social. ¿Y qué es cuestión social? Crisis. Crisis social. Eso es la cuestión social, en una palabra, ¿no? Si quieres impresionar, ya pues no, la cuestión social es una situación de miseria extrema, de desempleo permanente, carencia de toda protección legal e inferioridad política de la clase trabajadora, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? En simple palabra, crisis. Entonces, frente a la crisis, ¿qué hacemos? ¿Metemos plomo? No, ¿no? Como en algún momento se planteó en Estados Unidos, ¿no? Cuando empezaron a surgir los primeros derechos laborales que no se otorgaron, se arrancaron, ¿no? Entonces, al ver que el uso de la violencia no detenía el clamor popular, se decidió construir un conjunto de ramas del derecho que tengan como objetivo reducir la desigualdad entre las clases sociales, la brecha social. A todo ese conjunto de ramas del derecho se le llama derecho social y el derecho del trabajo es una de ellas. Punto. ¿De acuerdo? Ahí está el derecho del trabajo. ¿Cuyo objeto cuál es? La actividad trabajo. Punto 2. El derecho del trabajo y la seguridad social son ramas del derecho diferentes. No puede concebirse a la seguridad social dentro del derecho del trabajo. Quizá muchos abogados muy prestigiosos y conocidos confunden a la seguridad social con los seguros sociales, contributivos, ¿no? Mientras que la seguridad social es universal, es integral, ¿no? Cuyo objeto de regulación son los riesgos sociales, ¿no? Otras ramas del derecho social venidas a menos en nuestro país, el derecho agrario, el derecho minero. Una rama del derecho social que no existe en nuestro país, el derecho a la formación profesional. No existen. Deberían existir, sí, ¿no? Para concebir siquiera una sociedad un poco más justa. Sigamos, ¿qué es el derecho del trabajo, no? Puntual, desde la teoría crítica, es el conjunto de normas, instituciones y principios dirigidos a regular, ¿qué cosa? El valor de la compra y el valor de la venta de la fuerza de trabajo. Decirlo claro de una vez, lo que se compra y lo que se vende en el derecho del trabajo es energía humana, que es indesligable a mí, ¿no? Imagínense que por esta conferencia me paguen, ¿no? Que también doy conferencias pagadas, por si acaso, normal, cualquier cosa en mi WhatsApp, ¿no? Sino que tiene un valor, ¿no? Tiene un valor lo que yo hago, ¿no? Y puede ser subordinado o no subordinado,
¿no? Entonces, eso es el derecho del trabajo, ¿no? Regular el precio de la energía humana, valga más o valga menos, ¿no? Sea propiedad de uno o sea propiedad del otro, ¿no? Eso es el derecho del trabajo, ¿no? Jorge Rendón Vázquez, el maestro, nos dice, ¿no? Dos momentos muy claros del derecho del trabajo. Uno es el conjunto de normas y principios, etcétera, que regulan la relación surgida del suministro de la fuerza de trabajo y otro momento, la forma en que a esta se ejecuta. ¿De acuerdo? Es primero se pacta el precio de la fuerza de trabajo y luego la fuerza de trabajo se ejecuta. ¿De acuerdo? Eso es el derecho del trabajo, desde la teoría crítica, más que desde un rol pacificador, que equilibrio, ¿no? Que vamos a mencionarlo más adelante, no se preocupen, ¿no? Pero no tiene una función de equilibrio social. Lo que regula el derecho de trabajo es el precio de tu energía, ¿no? El precio de esa energía que tú le vendes a otro, eso regula el derecho laboral. Entonces regula relaciones sociales de producción. Partiendo desde la teoría del derecho como norma y relación social, ¿no? Tenemos que, como norma, vendría a ser la ley laboral, ¿no? La idealidad normativa, el tubo de la 728, la ley de relaciones colectivas, la ley de gratis, la ley de CTS, etcétera, etcétera, ¿ya? La ley. Pero también es la actividad económica de producción, ¿no? De intercambio de bienes y servicios, ¿no? La relación laboral, ¿no? Entonces, el trabajo efectivo. Entonces, es la ley laboral, la norma y el trabajo efectivo, la relación social. A través del método dialéctico puedo comprender este funcionamiento del derecho laboral. ¿Qué regula el derecho del trabajo? Vamos a ver si hay preguntas. ¿Todo bien, doctor? María Ortega. No hay preguntas. Ya. ¿Qué regula el derecho del trabajo? Y acá cabe mencionar que hay dos grandes escuelas, la apologista y la crítica, ¿no? Debemos decir que son estas escuelas, ¿no? Pero vamos mencionando primero la más conocida, ¿no? La teoría apologista. ¿Qué es una corriente apologista, no? ¿Qué es la corriente apologista del derecho del trabajo? Acá tenemos, ¿no? Los apologistas ven al derecho laboral como una herramienta de justicia social, ¿no? Para evitar la explotación de los trabajadores, ¿no? Su objetivo es el equilibrio social, ¿no? ¿Por qué apologistas? La apología es hablar en favor de algo, es hablar de un punto de vista positivo, ¿no? Es decir, que el derecho laboral es chévere, ¿no? Busca justicia, etc. de cosas. Grandes exponentes de esta corriente tenemos al maestro, ¿no? Mario de la Cueva, ¿no? Al doctor Néstor de Buen Lozano, José Dávalo, en España Santiago Barajas, etc. Y en el Perú también tenemos grandes exponentes de esta corriente, ¿no? Al ya fallecido maestro Mario Pasco Cosmópolis, exministro de Economía, a todos los doctores, ¿no? Especialistas en laboral de la Universidad Católica, ¿no? Elmer Arce Ortiz, Edgardo Balbín, Ulloa, Paul Paredes, César Abanto, etcétera, ¿no? Que tienen una perspectiva del derecho al trabajo más bonita, ¿no? Más chévere, más tranquila, ¿no? Más de justicia. Mientras que desde la corriente crítica nosotros decimos que el derecho del trabajo constituye en su conjunto una regulación clara de la lucha de clases. El objetivo es mantener la paz social, ¿no? Es que no se altere el status quo, que no se altere, que no haya violencia, ¿no? Porque eso ya es retrógrado, ¿no? Entonces, deberían darse mayores beneficios laborales para que la gente respete al sacrosanto sistema capitalista, ¿no? El derecho del trabajo es funcional al capitalismo, ¿no? Solo que en el Perú estamos tan mal que
No cuestionamos el capitalismo y tenemos un pésimo derecho laboral, ¿no? Y ahí corresponde mencionar el segundo pacto social, que es algo que no se ha dado en el país, ¿no? Pero vamos a decirlo. Grandes exponentes de esta escuela, Graciela Benzoussan, el maestro Oscar Correas, Antoine Chamon, ¿no? El francés, ¿no? El maestro Rendón Vázquez y el taller José Matías Manzanías, desde esta nuestra tribuna, nuestra escuela histórica, vigente desde hace 15 años de forma ininterrumpida, ¿no? Acá tenemos más apologistas de peso, ¿no? Internacionales. Los nacionales creo que más repiten lo que dicen los internacionales. Néstor de Buen Lozano, Mario de la Cueva, de ahí lo revisan, ¿no? Eh, ¿Y por qué les mencionaba esto? Porque desde la corriente apologista, es decir, desde la corriente que ve al derecho del trabajo como algo positivo, como algo que busque el equilibrio social, el trabajo, el derecho del trabajo regula el trabajo humano, que es un trabajo humano que tiene una finalidad, ¿no? Hola, se cortó. Estábamos hablando de las escuelas del derecho del trabajo, ¿no? Y de las escuelas apologista, ¿no? La escuela apologista y la escuela crítica, ¿no? Eh, ya por temas creo que por la velocidad de mi internet, ¿no? Como se ha lajeado un poco la computadora, entonces voy a obviamente con cargo a pasarle a través del correo electrónico mi material audiovisual, ¿no? Continuar con esta exposición, ¿no? Viéndome a mí nada más, ¿no? Estábamos mencionando de Mario de la Cueva, ¿no? De Néstor de Buen como exponentes de la escuela crítica, ¿no? De la escuela apologista, perdón, ¿no? Y Jorge Rendón Vázquez, peruano, como un gran exponente de la escuela crítica, ¿no? Habíamos mencionado, ¿no? Que desde la corriente crítica, el objeto de regulación del derecho del trabajo es la fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo es una mercancía, es energía humana que se le pone un precio, ¿no? Y eso en buena cuenta nosotros los laboralistas, tenemos que darle un cauce jurídico, ¿no? Mayores beneficios laborales o quizá menor carga al empleador, ¿no? Etcétera, etcétera. Dos, desde la escuela crítica consideramos un concepto muy importante, ¿no? Y que creo que mucha gente le cuesta comprender, que es la plusvalía, ¿no? El plusvalor. ¿Qué es la plusvalía? La plusvalía es este excedente del cual se apropia el empleador. Y pregúntale a cualquier empleador y cualquier trabajador, te van a decir que saben y comprenden qué es la plusvalía, que saben, no, pues el empresario de a gratis no va a hacer algo, va a ganar algo. Es decir, el trabajador sabe que va a trabajar y para que le paguen un monto menor a lo que en verdad produce, ¿no? Y debemos comprender ahora más que nunca este concepto para poder arrancar mayores beneficios laborales. ¿Por qué? Porque un trabajador ha prestado servicios y el empleador le pagó por esos servicios, pero también ha habido un excedente del cual se ha apropiado el empleador, ¿no? Y que es su ganancia, que lo tiene que invertir en la seguridad social, en el sistema de salud, ¿no? Y también debiera, cubrir las contingencias en casos de crisis como ahora. Es frente a ello que, por ejemplo, me resulto muy crítico ante la medida del gobierno de la suspensión perfecta de labores, partiendo de la plusvalía, ¿no? Ha habido un excedente que todos los empleadores se han apropiado a sí mismos y del cual debería servir para pagar las remuneraciones a los trabajadores. Y si no hay liquidez, pues ahí tener el Estado la capacidad para generarla, para generar liquidez en los empresarios, pero no para que inviertan, sino para que paguen los salarios a su personal, tomando en cuenta y aterrizando en el contexto de la pandemia. Esto es un problema colectivo, no es un problema individual. Desde la corriente crítica también decimos que existen normas que benefician al trabajador, ¿no? Y que estas no han sido de a gratis, han sido arrancadas, ¿no? De luchas sociales, ¿no? Intestinas, ¿no? Y protege a la propiedad privada de los medios de producción,
¿no? Entonces, frente a ello, ya hemos sostenido muchas críticas a la ley 728, a su pésima regulación respecto a los elementos del contrato de trabajo, al considerar la prestación efectiva, la remuneración y la subordinación, ¿no? Como elementos del contrato de trabajo, y acá, por ejemplo, yo les planteo una propuesta de elementos del contrato de trabajo, ¿no? Donde los elementos característicos serían el vínculo, ¿no? El vínculo conformado por dos elementos, es la teoría que yo planteo, ¿no? Y que no la creo, solamente me adscribo a lo desarrollado por el maestro Rendón Vázquez, ¿no? El vínculo, ¿no? El vínculo, el objeto y la forma, ¿no? Y en el vínculo, ¿no? Está constituido por dos elementos internos. El vínculo, es decir, el nexo jurídico, la relación laboral, lo que une al empleador y al trabajador, ¿no? Lo que une al empleador y al trabajador, ¿no? Está conformado por la capacidad y el consentimiento, ¿no? La capacidad y el consentimiento. El vínculo, ¿no? El vínculo laboral conformado por la capacidad y el conocimiento. Y la capacidad subdividida en dos: capacidad civil, la que dan las normas civiles, y la capacidad laboral, la capacidad física, corporal, psicológica, emocional, para que un individuo pueda prestar servicios, pueda prestar sus servicios en favor de otro, ¿no? Por ejemplo, en el Perú la edad para laboral es 14 años, ¿no? Eso sería capacidad laboral. ¿Y la capacidad civil a partir de cuándo se adquiere? De los 16 años para los emancipados y a los 18 para los mayores de edad, ¿no? Entonces, esos serían otros elementos. El vínculo conformado por la capacidad civil y laboral y el consentimiento. Dos, el objeto del contrato de trabajo, que sería conformado por dos grandes instituciones: la remuneración en primer lugar, y dos, la prestación del servicio, ¿no? Como objetos del contrato de trabajo. Y tres, ¿no? Tercer elemento, la forma del contrato, que puede ser consensual, es decir, que obviamente el contrato es a través de un consentimiento, cuya forma debe ser oral, ¿no? Para los contratos indeterminados o escrita necesariamente para los contratos a plazo fijo, ¿no? Es una nueva teoría de los contratos, ¿no? Que considero más integral a la actual y deficiente regulación que tenemos en el texto único ordenado del decreto legislativo 728, ¿no? Regulado en el decreto supremo 003-97-TR, ¿no? Eso. Ya para continuar, ¿no? Entremos al derecho del trabajo, ¿no? Entonces, el derecho del trabajo se divide en tres partes, ¿no? En tres partes: derecho individual, derecho colectivo y derecho procesal, ¿de acuerdo? Individual, colectivo y procesal. Individual, colectivo y procesal. Vamos a hablar hoy día de ¿qué? De colectivo, ¿no? Derecho colectivo. ¿Qué es el derecho colectivo? El derecho colectivo, a diferencia del derecho individual, por diferenciarlo en simples palabras, el derecho individual es la ley laboral, y de la ley para abajo, es decir, todo lo que implica la ley, su reglamento, su interpretación, ¿a quién le competen? Al derecho individual. De la ley hacia abajo, lo que tiene el trabajador hacia abajo: gratificaciones, ETS, remuneraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es derecho individual. ¿Y derecho colectivo, Renato? ¿Qué es derecho colectivo? Derecho colectivo son aquellos derechos que adquiere un trabajador por encima de la ley. Y la ley simplemente lo que hace es establecer el procedimiento para que los trabajadores puedan adquirir más derechos. El derecho colectivo, entonces,
ya entrando en materia, constituye un correctivo para un correctivo frente a la desigualdad que existe entre el empleador y el trabajador, porque entendamos, el empleador tiene todos los poderes que la ley le da, es propietario de los medios de producción, ¿no? Frente al trabajador, ¿no? Que solamente tiene su fuerza de trabajo para poder existir. Entonces, a través del derecho colectivo, el empleador es una fuerza, ¿no? Superior al trabajador, pero si el trabajador se organiza, no puede igualar esta situación, ¿no? A través del procedimiento que la ley establece. ¿Y cuál es? La negociación colectiva. La negociación colectiva. Atañe a los grupos sociales productivos, es decir, trabajadores y empleadores, ¿no? Personas que venden su fuerza de trabajo y personas propietarias de los medios de producción, ¿no? Y algo que tenemos que comprender es el conflicto permanente que va a existir entre ambos. Nunca van a llegar a un acuerdo, ¿no? Porque el trabajador, por un lado, por ejemplo, busca que se disminuya su jornada laboral, mientras que el empleador busca extenderle el mayor tiempo posible, sin el reconocimiento del pago de horas extras. El trabajador quiere un ritmo de trabajo más suave. El empleador quiere intensificar la jornada de trabajo. El trabajador aspira a remuneraciones más altas. El empleador busca congelar las remuneraciones o reducirlas si puede, ¿no? El trabajador busca estabilidad en el empleo. El empleador lo que busca es su inestabilidad o reducir los salarios, los costos laborales para comprar más maquinaria. Si ello no basta, corresponde hacer una cita del maestro Rendón, ¿no? Que nos dice, en la empresa, los empleadores y los trabajadores ocupan posiciones contrapuestas por la estructura del contrato de trabajo, articulada en torno a la dependencia como rasgo tipificante. En esta estructura le corresponde al empleador dar órdenes, controlar y sancionar al trabajador, y a éste prestar servicios obedeciendo, so pena, en el límite, de ser separado de la empresa. Investido del atributo del mando, consciente de su poder económico y de la inferioridad económica y jurídica del trabajador, y acicateado por el interés de acrecentar sus beneficios, el empleador se despliega como una fuerza material superior sobre el trabajador al que gobierna, condiciona y puede, incluso, atemorizar, reteniéndole las remuneraciones si lo desea, con una fácil proclividad al abuso. La dependencia del trabajador tiende a adquirir así un carácter personal, no solo en la empresa durante la jornada, sino también, muchas veces, después de haber concluido esta. Es decir, el conflicto es permanente, ¿no? ¿Y qué tipo de conflictos tienen los trabajadores, no? Tienen conflictos en torno a la actividad de trabajo, ¿no? Frente a los empleadores y frente al Estado, ¿no? Frente a los empleadores y frente al Estado. Y frente a estos problemas, los trabajadores deben optar por una respuesta organizada, ¿no? Los conflictos de los trabajadores frente a la empresa, que tienen que resolver de forma organizada, pueden ser de carácter económico o de carácter jurídico, ¿no? De carácter económico o de carácter jurídico. Los conflictos empresariales económicos se hayan determinado por la adquisición de más derechos frente a los empleadores o la supresión de estos, ¿no? El empleador busca reducir derechos, ¿no? A los trabajadores y los trabajadores obviamente no quieren eso, ¿no? Un conflicto económico colectivo que vemos actualmente en la pandemia, el tema de la suspensión perfecta, ¿no? Y la facilidad con la que se puede implementar esta medida, ¿no? Formas más, formas menos, pero se está dejando sin sueldo a los trabajadores, a pesar de que ha habido un excedente del cual se han apropiado los empleadores, producto de la prestación de sus trabajadores, pero que ahora señalan que, bueno, como no hay prestación efectiva, ya no hay plata. O bien eso implica una pésima gestión empresarial, administración de recursos, como dicen, no han guardado pan para mayo, ¿no? O están escondiendo las verdaderas utilidades, ¿no? Entonces, eso, frente al conflicto económico, ¿no? Ante la empresa. Conflictos jurídicos se suscitan ante el incumplimiento de las normas, es decir, el conflicto económico, otra forma de verlo es a través del conflicto jurídico, ¿no? Es decir, que la conducta desplegada por el empleador vulnera o incumple determinadas normas laborales,
¿no? En el Perú, actualmente durante la pandemia, no vemos tantos conflictos jurídicos, pues el gobierno ha dado tantas facilidades a los empleadores que no necesariamente van a vulnerar la ley. Sin embargo, a pesar de ello, muchos empleadores están abusando de ello. Entonces, ¿qué corresponde? Conocer adecuadamente la norma para no dejarnos sorprender. Los conflictos de los trabajadores que tienen frente al Estado, ¿no? Por ejemplo, tenemos los conflictos económico-políticos, ¿no? Estos se dan cuando las organizaciones sindicales formulan a los poderes públicos una petición respaldada casi siempre por un acto de presión, ¿no? Es decir, a diferencia del conflicto empresarial económico, vemos que acá el sujeto activo es el empresario, ¿no? Que incumpliendo una norma, ¿no? Hace que el trabajador, ¿no? Se enfrente a él. O también nace del trabajador, ¿no? Nace del trabajador, que exige mayores derechos, ¿no? O el respeto a las mismas. Mientras que en el conflicto estatal, económico, político, acá el sujeto activo, ¿quién es? Son los trabajadores, quienes desarrollando una conciencia que trascienda su individualidad, se organizan de tal manera que pueden exigir al poder público mayores beneficios, mayores derechos. Ejemplos, la ley emitida el 15 de enero de 1919 en nuestro país que otorgó la jornada máxima de 8 horas del trabajo en el Perú. Se organizaron los trabajadores, conquistaron este derecho. Entonces, frente a un contexto como la pandemia, los trabajadores deberán optar por organizarse y tener respuestas pensadas y coherentes para no ir a negociar con los grandes poderes públicos o los grandes grupos de presión, sino para ir a arrancarlos, como se hizo con la jornada de 8 horas de trabajo, investida e imbuida de toda una ideología anarcosindicalista. Los conflictos jurídicos estatales, es decir, conflictos de los trabajadores frente al Estado, ¿no? Tenemos aquellos, ¿no? En donde el Estado aquí es el sujeto activo, ¿no? ¿Y qué hace el Estado? El Estado es el que incumple normas o emite leyes que vulneran o afectan los derechos de los trabajadores. ¿Cuál sería el marco legal para medir un conflicto jurídico del Estado? La Constitución o los tratados internacionales ratificados por el país. Es decir, aquí el gobierno, ¿no? El Estado emite una norma en perjuicio de los trabajadores, ¿no? ¿Qué, Renato? No se supone que los congresistas gobiernan para unos, deberían, ¿no? Pero muchas normas son en nuestro perjuicio, ¿no? Tenemos el proyecto de ley con derechos recortados a los estudiantes de institutos técnicos, ¿no? La ley Pulpín, el régimen de exportación no tradicionales con pésimos o nulos derechos laborales, la ley CAS, ¿no? Criticada por la OIT, ¿no? La ley de servicio civil, ¿no? Entonces el Estado en nuestro país, ¿no? Es un constante generador de conflictos jurídicos. Y por otro lado, la clase trabajadora no es capaz de dirigir o organizar conflictos económicos, políticos al Estado. Plantear de nuevas reivindicaciones, ¿no? Y arrancarlas al gobierno de turno. Para resumir la idea, ¿no? De cuál es la necesidad de que los trabajadores se organicen, corresponde desarrollar la historia la historia del movimiento obrero mundial, ¿no? Que pasó por 3 grandes etapas, ¿no? La etapa de la prohibición legal, la etapa del reconocimiento jurídico y la etapa, ¿no? La etapa de prohibición, la etapa de tolerancia y la etapa del reconocimiento jurídico. Y este servidor identifica una 4ª etapa, la etapa de la precarización de los derechos laborales. Acá es la parte donde muchos se duermen, ¿no? Pueden ir, pararse un rato, tomar su café, ¿no? Y continuar, ¿no? Pero esta parte, la historia, es fundamental para comprender cómo vamos, ¿no? Cómo hemos estado haciendo las cosas y hacia dónde nos dirigimos. Y si en algún momento podemos detenernos para ir en otro sentido, ¿no? Rápidamente, etapa de provisión, ¿no?
¿Qué significa esto? Que a los trabajadores se les prohíbe organizarse, es decir, no tienen, si se organizan con el objetivo de defender sus derechos laborales, eso es considerado delito, ¿no? En el caso lo capturen vivo, ¿no? Y por lo general eran asesinados, ¿no? A balazos en la calle, ¿no? Primer hito histórico de esta marcada etapa de prohibición, el episodio del 1 de mayo de 1866, ¿no? Donde son colgados en la horca los dirigentes obreros de Chicago, ¿no? Producto de una oleada de huelgas, ¿no? Que hacían los obreros, ¿no? de Estados Unidos por el establecimiento de una jornada máxima de 8 horas que había pasado en una plaza en Haymarket en enero del año 86. Se lanzó una bomba lacrimógena y murió, ¿no? Quemado vivo un policía. Frente a ello, la represión policial fue mucho más brutal, por lo que los dirigentes optaron por entregarse. En un juicio por demás viciado, fueron condenados a la horca el 1 de mayo de 1866. Y la indignación de ese hecho fue a tal punto, no tan grande y de escala tan mundial, y sin Twitter y sin Facebook, ¿no? En 1866, que se corrió la voz a lo largo del mundo, conmemorando dicho día, un día trágico, un día donde se matan, ¿no? Se cuelgan por parte del gobierno a los dirigentes de los trabajadores, como el Día Internacional de la Lucha del Proletariado, o el día de la lucha internacional de los trabajadores, ¿no? Que ahora es Día del Trabajo, ¿no? Entonces, así es como se conmemora, ¿no? Y se celebra este día. En el Perú, por primera vez se celebró el 1 de mayo en el año 1905, a lo que se le conoce como la Pascua Roja, ¿no? Se expande, ¿no? El capitalismo, que valgan verdades, es el primer sistema económico en el mundo, ¿no? Que se impone a todas las partes de la tierra, ¿no? Mucho tiene que ver la Iglesia Católica en este punto, ¿no? Pero pese a la represión, los trabajadores seguían organizándose, ¿no? Seguían habiendo sindicatos o coaliciones, como se les llamaba en esa época, ¿no? Los sindicatos tenían un corte revolucionario, es decir, el primer sindicalismo que surge es de ideología revolucionaria. Buscan cambiar el sistema económico imperante, pues esto es natural. Si yo no tengo una vida digna, una vida coherente, una vida sana, una vida humana, una vida con agua, luz, ¿no? Internet, ¿no? Comida caliente, ¿no? Hay que cambiar las cosas, no hay que cambiar el sistema, ¿no? Frente a ellos surgieron los primeros partidos de corte socialdemócrata que se instauraron en el sindicalismo, por lo que se plantea una propuesta más reformista. Como habíamos indicado, es el sindicalismo revolucionario el que da origen, ¿no? Al movimiento sindical, ¿no? El cual tiene como hito histórico la Asociación Internacional del Trabajo, fundada en Londres en 1864, 2 años antes del 1 de mayo, a través del principio de la internacionalización de la organización de los trabajadores, o el eslogan marxista, porque está en un libro de Marx: proletarios del mundo unidos. A lo largo de todo el globo terráqueo, los trabajadores se empezaron a organizar, ¿no? La Iglesia vio este avance de los trabajadores, el avance de nuevas ideologías que buscaban reemplazar al sistema económico capitalista, por lo cual la Iglesia decide intervenir. En 1891, el Papa León XIII emite la encíclica Rerum Novarum, donde la Iglesia habla del trabajo justo, un trabajo humano, un trabajo digno, donde no debe reprimirse la intención de los trabajadores de organizarse para mejorar sus derechos. Es este pronunciamiento o esta intervención de la Iglesia que marca un antes y un después. Antes de la Rerum Novarum, etapa de provisión. Después de la Rerum Novarum, etapa de tolerancia. Es decir, si bien no había una regulación expresa de los sindicatos, lo que había sí era una permisión. Se permitía la organización de los trabajadores. Pero si tomaban fábricas, hacían bueno, ahí sí se les reprimía, ¿no? Un ejemplo claro de esta etapa de tolerancia media extraña lo podemos advertir en la película Las Sufragistas, ¿no? Donde a las señoritas las detenían, ¿no? Y las metían a la cárcel unos días y de ahí las sacaban, ¿no? Entonces se permitía la organización, no había una regulación expresa, pero el escándalo era fuertemente reprimido. En la etapa de tolerancia se empezaron a generalizar
concepciones, ¿no?, que le daban ya una forma propia a nuestra rama del derecho. Por ejemplo, la noción de contrato de trabajo, ¿no?, una institución distinta a cualquier otro tipo de contrato civil, porque tiene la ajenidad, la enajenación como elemento característico y determinante, la enajenación y la dependencia económica. Esas dos características lo hacían muy distinto a cualquier tipo de contrato civil. Otro hito histórico en la etapa de tolerancia, la llamada Carta de Amiens, ¿no?, que está prácticamente en todos los ordenamientos jurídicos del mundo. ¿Qué nos dice la Carta de Amiens de 1906? Francia hace una división entre lo que es un sindicato, una organización de trabajadores, y un partido político, que es una organización de militantes con una ideología en común, ¿no? Ambos deben ser distintos y un sindicato está prohibido a desarrollar actividad política de forma exclusiva, prohibición que aún se mantiene en nuestra actual ley de relaciones colectivas, ¿no? El antecedente histórico a ello es la Carta de Amiens, ¿no? Estalla la Primera Guerra Mundial, 1914, 1919, en 2 años antes, 1917, en México se emite la Constitución de Querétaro, donde se regula por primera vez en el artículo 23 de dicha Carta Magna derechos laborales, como el derecho a la organización sindical, el derecho de los trabajadores a organizarse libremente, sin la interferencia, ¿no?, del Estado ni de los empleadores. En Rusia, 1917, se desarrollaba la revolución iniciada por Lenin, ¿no?, y el inicio de un nuevo sistema económico en otra parte del mundo, el socialismo, ¿no? Alemania, si bien pierde la primera guerra, se erige como potencia industrial. Llega al gobierno el gran canciller Bismarck en 1919, ¿no? Y justamente ante el fin de la Primera Gran Guerra se da la necesidad de, ¿no? Había surgido en 1864 la Asociación Internacional del Trabajo de corte revolucionario de ideología comunista bajo el principio del internacionalismo proletario, ¿no? Y frente a el inminente cambio del sistema capitalista por un sistema comunista que aparentemente estaba funcionando en Rusia, es que se plantea en 1919, con ocasión del Tratado de Versalles, documento internacional que pone fin a la Primera Guerra Mundial, se establece la creación de la OIT para contrarrestar a la AIT, la Asociación Internacional de Trabajadores. Se surge la Organización Internacional del Trabajo, ¿no?, en el Tratado de Versalles en su acápite 13. ¿Cuál es el objetivo inicial? Y revisen cualquier libro de historia del derecho que hable sobre el surgimiento de la OIT. Su objetivo principal es evitar la revolución comunista, más que la protección de los derechos laborales. Y tan es así que el convenio número 1 que suscribe este organismo internacional es sobre las 8 horas de trabajo. El convenio número 1 de 1919. Oh, sorpresa, en Perú, el mismo año teníamos una ley de 8 horas. ¿Qué pasó, Perú? No, antes era chévere, ¿no? Tenemos 1920, 1930, el comunismo se fortalece ideológicamente, valgan verdades, le guste o no le guste reconocer a los de derecha, pero hay que decir las cosas como son. En el sistema comunista es que surge la seguridad social como un sistema integral y universal, ¿no? Tal y como está desarrollado y comprendido en el siglo XXI, es en la Rusia soviética. En los países de corte socialista o en los sindicatos de corte marxista fueron donde surgieron los primeros derechos laborales, vacaciones, CTS, ¿no?, que es un derecho Made in Perú, que solamente existe en nuestro país, ¿no? Fueron influenciados por ideologías, ¿no?, de izquierda. El anarcosindicalismo permite la conquista de los primeros derechos, como habíamos dicho, el de la jornada de 8 horas en 1919. Lamentablemente, ¿qué pasó con los anarcosindicalistas? Fueron perseguidos a sangre y fuego, ¿no? Hay un episodio muy triste de la historia de uno de los grandes dirigentes sindicales, anarquistas de aquella época, ¿no?, que fue desaparecido, ¿no? Luego de haberse conquistado el decreto legislativo del 15 de enero del 19 y torturado en el Real Felipe, ¿no?, por 4 meses, ¿no? Su hijo, un reconocido periodista que ya falleció, señala que su padre volvió hecho una masa de carne y sangre, ¿no? Y él fue uno de tantos casos, ¿no?, que luego de la conquista de derechos el Estado respondió con violencia, ¿no?
Y luego quedaron Mariátegui, que fundó la CGTP, y ya sabemos cuál es esa historia, y por otro lado Aya de la Torre, que degeneró en Alan García, y sabemos que es el aprismo. ¿Qué pasó con los trabajadores y el anarcosindicalismo? Murió con sus dirigentes, ¿no? Se da el periodo de entreguerras 1919 a 1945, ¿no? Que es el periodo en Europa entre guerras, ¿no? La paz armada, ¿no? Toda Alemania está hasta que se arma este, en ejército, en comida, en ropa, ¿no? Y nuevamente se da otra gran crisis del capitalismo que hace estallar la Segunda Guerra Mundial. No hay que entender que las guerras mundiales, desde la polemología, es decir, desde la rama de la ciencia política que estudia el fenómeno del poder que se desarrolla en las guerras mundiales son guerras de mercados, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial era una muestra más de que el capitalismo lo que requiere es una producción irracional y necesita mercados donde meter sus productos, ¿no? Y si no hay un acuerdo de los grandes magnates del mundo, se desarrollan este tipo de conflictos mundiales, ¿no? Entonces, dijeron, ¿no? Los europeos, ¿no? Bueno, los rusos tienen al comunismo, ¿no? Y se está que se expande Yugoslavia, Europa Oriental, ¿no? Chamay, el capitalismo se va al caño. En Alemania, ni siquiera el sistema demócrata capitalista funciona. Se erige Hitler en Alemania, se erige Mussolini en Italia, se erige Franco en España, ¿no? Y surge el fascismo, ¿no? Entonces, cuestionado el capitalismo desde el comunismo y cuestionado desde el fascismo en Europa, y esto, ojo a esto, mucha atención a esto, es lo que nos falta a nosotros, los trabajadores europeos, y esa es la historia que no se habla, los trabajadores organizados de aquella época, aún influenciados por el socialismo ruso y chino, ¿no? Y cubano, ¿no? Que estaba desarrollándose en aquella época, se decide suscribir un segundo pacto social. ¿Cuál es el primer pacto social? El primer pacto social es que nosotros entregamos parte de nuestra libertad a cambio de seguridad para vivir en sociedad. Pero el segundo pacto social es aquel en el cual los gobernantes y los empresarios del mundo se comprometen a otorgar una vida digna a todos sus ciudadanos y el compromiso de sus ciudadanos de no cambiar el sistema económico capitalista, porque defender un sistema por defender es ignorancia, ¿no? Es hablar desde el desconocimiento. Un sistema económico se defiende en la medida que facilita y permite una vida digna a la mayor cantidad de sus miembros. Y si el capitalismo no funciona, pues que se cambie. Eso se dijo al final de la Segunda Guerra Mundial. Momentito, dijeron los empresarios y el Estado, vamos a comprometernos a dar mayores prestaciones sociales, ¿no? A cambio de que ustedes defiendan el sistema. ¿Cómo se llama eso? El welfare state, el estado de bienestar, donde la educación pública es la mejor, el sistema de salud es el mejor, ¿no? Y donde el Estado tiene un papel importante en las crisis, en las pandemias, ¿no? Eso nos falta a nosotros, un segundo pacto social. Acá se defiende el capitalismo por defenderse, ¿no? Se acaba la Segunda Guerra Mundial, se fortalece el welfare state y el estado de bienestar, ¿no? Y empieza a fortalecerse el sindicalismo reformista, ¿no? Al haber un compromiso de los gobiernos de dar mayor prestaciones sociales, de mayor dar servicios públicos, se dice que la lucha de clases es un concepto desfasado, que el marxismo es desfasado, que la lucha de clases no existe, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? A la par de que también se iban conquistando más derechos laborales, incluso a nivel internacional. Tenemos en 1960 y algo, por ahí, si no mal recuerdo, si la memoria no me falla, el Convenio Internacional 87 y 98 de la OIT, ¿no? Los derechos laborales van en ascenso, ¿no? Los derechos laborales van en ascenso. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Como siempre, el capitalismo tiene crisis, ¿no? Y ante las crisis, ¿no? Una de ellas, la que corresponde mencionar, la de 1979, la crisis del petróleo, hizo cuestionar nuevamente los cimientos de la economía y desarrollarse digamos, una relectura del liberalismo clásico desarrollado por Adam Smith y David Ricardo, pero esta vez, ¿no? Explicados a un contexto más actual,
por Milton Friedman y Friedrich Hayek, ¿no? Quienes son los que desarrollan y revitalizan al liberalismo y construyen la teoría, la ideología neoliberal. La ideología neoliberal. Que dicho sea de paso, en ninguna parte del mundo existía ese sistema económico. Recién con la Francia de Macron se instaura en Europa el neoliberalismo. El neoliberalismo es un sistema económico que se ha impuesto en nuestro país, ¿no? Y en todos los países de Latinoamérica. El primero fue Chile, que se impuso con un tanquezazo en Palacio de Gobierno. Para los jóvenes que quizás no sepan, ¿no? Como Pinochet, ¿no? Llega al poder. Y lamentablemente el neoliberalismo no va de la mano, no va acompañado de una organización de trabajadores pensante y coherente, sino a través de un burocratismo sindical, dirigentes sindicales que se enquistan, ¿no? Cual garrapatas, ¿no? En los altos cargos, en las altas dirigencias. Las centrales sindicales simplemente son nombre. Las centrales sindicales simplemente emiten pronunciamientos declarativos y jamás una acción contundente y defensiva. La CGTP, la CUT, la CAT, todas lamentablemente con dirigentes que creo no han variado de cuadros, sino es que entre ellos se sortean los mismos puestos, no tienen una verdadera representación. Entonces, si desde las ideologías imperantes hay una flexibilización de derechos y desde los trabajadores hay una respuesta aletargada, pues lo que corresponde es nuestra cuarta etapa, la etapa de la precarización de los derechos laborales, donde se considera que el punto de partida es la prestación efectiva del servicio, y cuando ese es el segundo momento de la prestación, ¿no? El segundo momento del contrato de trabajo. El neoliberalismo en términos laborales, ¿cómo lo llamamos nosotros, los jurisconsultos laboralistas? Flexibilización. La flexibilización. ¿Por qué? Porque en una analogía que no comparto, se dice que el derecho laboral es rígido, ¿no? Es duro, ¿no? Pero la flexibilidad permite moldear a las condiciones sociales, ¿no? De cada nación, ¿no? Y puede haber flexibilidad en el salario, suspensión perfecta, puede haber flexibilización en el contrato, considerar válida la causa de extinción por vencimiento de contrato en plena pandemia, flexibilización en el tiempo de trabajo, adelanto de vacaciones o pago de remuneraciones a cambio de compensación de horas, ¿no? Y flexibilización en la organización del trabajo, ¿no? Entonces, en el Perú vamos cumpliendo con todo, ¿no? Con todas las flexibilizaciones que se han dado en nuestro país. ¿Quién consolida el sistema neoliberal flexibilizador en las relaciones laborales en nuestro país? Se lo debemos a nuestro expresidente Alberto Fujimori, ¿no? Quien implanta a través de una desconcentración de la producción en pequeñas y medianas empresas y el desmantelamiento de la gran empresa pública, ¿no? En la introducción de máquinas que requieren menos fuerza de trabajo y por lo tanto genera mayores despidos masivos, la privatización de numerosas empresas del Estado, una política de liberalización de los despidos, una multiplicación de los contratos a plazo indeterminado y una drástica reducción de remuneraciones, ¿no? Eso fue el sistema que tuvieron a bien imponernos, ¿no? Y que buenamente hasta el día de hoy defendemos, ¿no? Y considero oportuno debemos de cambiar, ¿no? Dicho esto, ya para finalizar la ponencia, pues nos hemos excedido en el tiempo, ¿no? ¿Qué es un sindicato? Y siendo muy crítico con la definición que da la Organización Internacional del Trabajo en el artículo 10 del convenio número 87, ¿no? La organización sindical es una agrupación organizada de trabajadores, no de empleadores. Hasta el día de hoy no he encontrado en alguna investigación un conjunto de empleadores que se haga llamar sindicato de empleadores, ¿no? Pues confederación, ¿no? Incluso el término sindicato es un término despectivo dirigido a la clase trabajadora que se organiza. Ahí, ser muy crítico con la OIT, en su artículo 10 del convenio 87. El sindicato vendría a ser la agrupación organizada de trabajadores para la defensa y el mejoramiento de su situación profesional. No se organizan porque piensan lo mismo, no se organizan porque se quieren, se organizan para mejorar su situación laboral.
Sería un contrasentido organizarse para reducir tus derechos, ¿no? En el Perú tenemos 4 tipos de sindicatos, los sindicatos de empresa, de rama de actividad y de gremio. Eso ya lo revisan en mis diapositivas, ¿no? ¿Cuál es la propuesta que como taller podríamos hacer a los trabajadores que deseen organizarse? Háganlo bajo la forma de rama de actividad para poder abarcar a una sola actividad económica de una forma organizada. 2, proponer el cambio del modelo de pluralidad sindical que tenemos a uno de unicidad sindical o unidad sindical. Pero bueno, volviendo al tema del sindicato, los sindicatos de rama de actividad tienen un número mínimo de 50 trabajadores, al igual que los gremios y el sindicato de oficios varios, ¿no? Mientras que el sindicato de empresa tiene un número mínimo de 20 trabajadores. La recomendación, organícense en sindicatos de rama de actividad con alcance nacional, ¿no? Eso. De acuerdo al nivel de la organización sindical, al sindicato podría ser calificada como de primer nivel, de primer grado, las federaciones de segundo grado y las confederaciones de tercer grado. El sindicato es conjunto de trabajadores, la federación es conjunto de sindicatos o trabajadores no afiliados a un sindicato, pero que libremente se afilian a la federación, y la confederación también es una organización de federaciones o de sindicatos sin federación o de trabajadores sin sindicato ni federación, ¿no? Eso vendrían a ser los tres grandes niveles, ¿no? Para inscribir un sindicato, lo que se requiere es el acta de asamblea, ¿no? De constitución del sindicato, el estatuto, ¿no? Las normas internas que lo van a hacer funcionar y la nómina total de afiliados junto con la relación de su primera junta directiva. Continuemos a ver. Ya para entrar en el plano jurisprudencial, ¿qué vamos a comprender en este punto? Vamos a entender el contenido constitucional o la protección. ¿Qué es lo que han dicho el máximo intérprete de la Constitución respecto a esta capacidad que tienen los trabajadores de organizarse? ¿De acuerdo? En ese sentido, podemos mencionar, si pueden tomar nota, en la sentencia 08-2005-PI/TC, ¿no? En primer lugar, ¿qué es esta sentencia? 008-2005-PI/TC. Es una acción de inconstitucionalidad dirigida contra la ley 28175, la ley marco del empleo público, ¿no? Porque afectaba el artículo 26, los principios, el artículo 28, los derechos colectivos, y el artículo 40, sobre los servidores públicos, ¿no? En el sentido de la carrera administrativa, ¿no? Que era básicamente lo que regulaba esta norma. En esta sentencia nos dice el Tribunal Constitucional que la libertad sindical, el derecho fundamental que se ejerce, libertad sindical se llama, el derecho fundamental de los trabajadores que ejercen cuando se organizan, es para el TC, capacidad autodeterminativa para participar en la constitución y desarrollo de la actividad sindical, ¿no? Capacidad autodeterminativa, yo lo decido, no tú, no el empresario, no el Estado, ¿no? Yo. Las matices que desarrolla el TC en esta sentencia, la 008-2005-PI, son la intuito personae o libertad sindical individual y la libertad sindical colectiva o plural, como lo llama el TC, ¿no? La cual puede ser la intuito personae o individual, positiva o negativa, es decir, querer un sindicato positivo, negativo, no querer crearlo, o plural también, ¿no? La cual se ejerce ante el Estado, ante la empresa y ante otros sindicatos. La libertad sindical individual o intuito personae le compete al trabajador individualmente considerado. La libertad sindical plural le corresponde al sindicato como sujeto de derecho. Para el TC, el sindicato es una organización o asociación integrada por personas que ejerciendo el mismo oficio o profesión o trabajando en un mismo centro de labores se unen para alcanzar principalmente los objetivos que la Ley de Relaciones Colectivas señala. Sería muy tedioso, considero yo, voy a pasar las filminas, desarrollar cada una de las diapositivas, he puesto mucha información, lo voy a pasar, pero si gustan anotar,
sentencias del TC que menciona el tema de del derecho a la libertad sindical. Tenemos el precedente vinculante 1124-2001-AA/TC, es la sentencia emitida en el caso de la Federación de Trabajadores de Telefónica, FETRATEL, contra Telefónica del Perú, ¿no? En la cual se tratan, entre otros derechos, el derecho al trabajo, libertad sindical, debido proceso, derecho a la defensa, tutela jurisdiccional efectiva, etcétera, etcétera, que, por ejemplo, desarrolla el contenido esencial. En la 1124-2001 se desarrolla el contenido esencial del derecho a la libertad sindical, su aspecto orgánico y su aspecto funcional, ¿no? Y también que el contenido esencial de este derecho lo conforman los tratados internacionales ratificados por el Perú, el 87, el 87 y el 98. 87 sobre la libertad sindical y la protección de la sindicación de 1948 y el convenio 98 de 1949 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva. Asimismo, tenemos el convenio 151 sobre la protección de derechos de sindicación y protección y procedimiento de la negociación colectiva para determinar condiciones de empleo en la administración pública, el 151, y el 154 sobre la negociación colectiva. No todos esos convenios son norma interna en nuestro país. Tenemos la sentencia 1469-2002-AA/TC, emitida por el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Paucarpata contra la Municipalidad Distrital de Paucarpata. También en dicha sentencia, por ejemplo, se desarrolla parte del contenido esencial del derecho a la libertad sindical en el aspecto del fuero sindical, la protección que tienen los dirigentes. También tenemos la sentencia 632-2001-AA/TC. El caso es entre el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Empresa Química del Pacífico y la Química Paramonga, ¿no? En dicha sentencia, la 632-2001, también se desarrolla el TC la aplicación del principio de primacía de realidad en conflictos colectivos de trabajo. Ojo con ello, la forma no necesariamente importa. La ventaja de esta sentencia es que permite la aplicación del principio de primacía de la realidad a los conflictos colectivos de trabajo. También tenemos la sentencia 3039-2003-AA/TC, ¿no? En esta sentencia el aporte es también sobre la protección a nuestros dirigentes sindicales, ¿no? También tenemos el precedente vinculante 206-2005-AA/TC, el caso Bailón Flores, ¿no? En dicha sentencia se desarrolla, se define lo que es autonomía sindical y fuero sindical, ¿no? En la 3311-2005, en dicha sentencia se habla también sobre los tratados internacionales, ¿no? Y que son parte del contenido esencial del derecho a la libertad sindical. Conclusión, el mejor nivel de negociación, ya para concluir la ponencia, el mejor nivel de negociación es a nivel de rama de actividad, ¿no? A nivel de empresa no vas a lograr mucho, ¿no? Y es más, todos aquellos grandes doctrinarios que defienden, ¿no? El respeto a los acuerdos que ha suscrito un sindicato minoritario, desde un punto de vista crítico, histórico, social, es negativo a los intereses de los propios trabajadores. Mejor luchar por el respeto y la expansión de los alcances, de los acuerdos de los sindicatos mayoritarios, o cómo, en todo caso, como temas de investigación, cómo fortalecer la negociación colectiva a nivel de rama de actividad, ¿no? Son investigaciones que deberían desarrollarse y que buenamente el taller Manzanilla, espero, de todas maneras va a plantear, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Los trabajadores frente a los empleadores en pleno contexto de pandemia, ¿no? Debemos realizar un análisis de coyuntura, ¿no? Frente a ello corresponde señalar, en primer lugar, dónde nos encontramos. Nos encontramos durante una pandemia que ha dado inicio en diciembre del año pasado en la ciudad de China, en Wuhan, ¿de acuerdo? Dicha pandemia al día de hoy ha cobrado
en nuestro país ha alcanzado a 80.000 personas, ¿no? Y a lo largo del mundo a 4 millones de ellos. A ver, me permiten un ratito. Se está... De acuerdo, y bien que mal, ¿no? Nos guste o no, en este gobierno se han adoptado medidas que priorizan la salud, lamentablemente, dándole mayor carga a los trabajadores, ¿no? Por sobre el sistema económico. Y para comprender ello, corresponde analizar rápidamente la situación de otros países. Por ejemplo, Brasil, ¿no? En este momento, los trabajadores que pertenecen a las empresas de entregas de comida delivery están desarrollando huelgas, ¿no? Y se han organizado junto con los repartidores de los trabajadores delivery, ahora que tan de moda está el delivery, ¿no? Se están organizando en Brasil, en España, en Francia, en Italia. En Brasil, por ejemplo, están protestando por que el gobierno no está garantizando ni obligando a los empleadores a proporcionar los equipos de protección, ¿no? Los equipos personales de protección, como se les llama acá. Entonces, los trabajadores en plena época de pandemia no les queda otra opción que salir a las calles a hacer llegar su voz de protesta. ¿Qué podemos aprender de ello? Los trabajadores que no teniendo otra opción más que salir a las calles a organizarse y protestar, exijan a sus empleadores el otorgamiento de equipos personales de protección como primer pliego. Y dos, que ellos cubran el costo de la prueba de descarte del COVID, ¿no? Que la prueba rápida, ¿no? Y asimismo habiendo una organización sindical, esta exija, publique a la empresa el proveedor del cual adquiere la muestra, pues he sabido que muchas están falladas y dando un falso negativo exponen la salud de un trabajador que posiblemente esté contagiado, pero que lamentablemente se le obligue a ir. Los trabajadores entonces en Brasil, los de comida rápida, están protestando, pues si bien este tipo de trabajo les da ingresos, los va a perjudicar en su salud irremediablemente. Y por otro lado, desde el gobierno, Jair Bolsonaro comienza, ¿no? Si bien este país comienza a convertirse en el epicentro de la pandemia, pues al día de hoy, 15 de mayo, van reportándose 175,000, el doble de Perú, o Perú está en 80,000, 175,000 casos oficiales y 12,000 muertes. Brasil se va convirtiendo en el epicentro de la pandemia y a la par, su presidente intensifica su campaña para el regreso a los trabajos, ¿no? Igual que la derecha alemana, ¿no? También está proponiendo el regreso a las actividades y que algunas muertes deberían asumirse como costo para la reactivación de la economía, ¿no? Creo que ese tipo de mentalidades deben ser extirpadas si queremos construir una sociedad post-coronavirus, post-COVID-19. Había dicho en España también, los trabajadores españoles están haciendo huelga, pues están siendo forzados a trabajar sin el otorgamiento también de implementos de protección de salud. Por ejemplo, en la empresa Telepisa, ¿no? Se declararon en huelga luego de que 11 trabajadores fueran sancionados por negarse a retornar al trabajo desprotegidos. Es decir, en España le dijeron, aló señor, usted tiene que volver. Ah, ya, me van a dar mascarilla y guantes o lentes o alcohol. No, no, no le vamos a dar nada. Ah, ya, no, no voy a volver entonces. Ah, ya te despido. Eso ha pasado. ¿Y qué han hecho estos trabajadores? Se están organizando para responder ante la pandemia. En Estados Unidos, peor aún, estamos mucho más perjudicados. A ver, un ratito.
Acá tenemos la información de Estados Unidos. En Estados Unidos, actualmente, que cuenta con, por acá lo tenía la información, acá está, acá está, acá está. Al día de hoy, 15 de mayo del año 2020, ¿cuántos norteamericanos hay infectados? Un millón 400.000 infectados, 1.400.000 infectados y 86.744 muertos. Lo que nosotros vamos en infectados, Estados Unidos lo lleva en muertos, ¿no? Y en contagiados, 1.400.000 infectados. ¿De acuerdo? Esta es una de las peores crisis que nos ha tocado afrontar y sin embargo, a pesar de ello, en Estados Unidos se están implementando como políticas de Estado, ¿no? La represión. Por ejemplo, Amazon, una muy conocida empresa también que se encarga de dar delivery, ¿no? Al día de hoy ya tiene 5 trabajadores muertos oficialmente y más de 75 infectados y sus trabajadores decidieron salir a protestar. Lo que hubo fue una respuesta represiva, ¿no? Tanto de los políticos como de los mismos sindicatos. Ojo con ello, los sindicatos estuvieron en contra de las protestas que desarrollaron los trabajadores de Amazon, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, un sindicalismo negativo en contra de los intereses de las grandes masas trabajadoras. Por otro lado, en Detroit, ¿no? Una noticia del día de ayer, los trabajadores de la industria automotriz se oponen a la reapertura de plantas. En Detroit, que es una ciudad bastante industrializada, ¿no? Ya están volviendo a laborar, ¿no? Entonces, ante ello, los trabajadores han salido a organizarse. Frente a ello, ¿qué nos corresponde hacer, dicho ello, ¿no? Uno, dejar siempre presente la posibilidad de ejercer el derecho a la protesta. ¿Qué, Renato? En plena época de pandemia. Sí, pues, lamentablemente, si no nos queda de otra, si se siguen adoptando este tipo de medidas en perjuicio de los trabajadores, ¿no? No va a haber otra más que salir a protestar. Y una medida en plena pandemia podría ser la protesta respetando el metro de distancia, ¿no? Es decir, imagínense 1 millón de personas abarrotando el centro de Lima, pero respetando el metro de distancia. Y con la capacidad de los trabajadores, con la capacidad de poder generar conflictos al Estado de carácter económico-político, tener la capacidad de poder plantearle reformas al gobierno. ¿Y como qué, Renato, por ejemplo, qué se debe cambiar? En primer lugar, el sistema nacional, el sistema público de salud, ¿no? Se adornaban tantas flores al sistema privado, a las EPS, ¿no? Cuando en buena cuenta quienes están resistiendo la pandemia, ¿no? Es el sistema nacional, y también una reforma integral del sistema de pensiones. No soy partidario de que debe declararse como patrimonio nacional los aportes de las AFPs, donde sabemos que más de la mitad de la inversión de las AFPs está en el extranjero. Si quieren sacar su dinero, sáquenlo, no van a hacer quebrar el sistema, porque más de la mitad está invertido en capital extranjero. Todo ese dinero debería ordenarse que sea invertido en el Perú o que sea traspasado al sistema público de pensiones. Una reforma tributaria integral, donde se plantee un impuesto a la riqueza. Exigir desde los convenios colectivos o desde la negociación colectiva, el otorgamiento obligatorio de equipos de protección personal y pruebas periódicas de COVID-19, ¿no? Pruebas moleculares o pruebas rápidas. Una reforma integral al sistema inspectivo de trabajo, donde tengan más capacidad coactiva y coercitiva, donde donde no se haga un procedimiento administrativo sancionador, que el dinero beneficia al Estado, sino que
el dinero que se le arranque al empleador producto del incumplimiento de las normas sociolaborales vaya al trabajador a cubrir, porque él es a quien le ha afectado las normas sociolaborales. Al Estado es un despropósito total que frente a una norma, al incumplimiento de una norma sociolaboral, el empleador le da plata al Estado. Eso es lo que pasa en el actual sistema inspectivo de salud, ¿no? Y frente a ello, habiendo desarrollado a mayor cantidad de mis ideas, ¿no? Bajo cargo de pasar mis diapositivas a los correos, vamos a proceder a responder. Se unió, a ver, María Ortega, segundo, pero la norma beneficia a las grandes empresas. Claro, evidentemente, María, ¿no? Las normas laborales están hechas, número uno, nuestro sistema es el sistema económico neoliberal, ¿no? El sistema económico capitalista, la ideología política neoliberal, ¿no? Una economía social de mercado, pero que en buena cuenta son normas que benefician a los empresarios, ¿no? Eso sí, ¿no? La ley está hecha en beneficio de las grandes empresas. Manuel, muchas gracias, Manuelito. Doctor Serrano Díaz, doctor Luis, muchas gracias. Daisy, sí, por favor, compartan, te voy a dar me encanta, Daisy, muchas gracias. María Ortega II, la Constitución defiende a los privados. Claro, agregaría que, por ejemplo, más que beneficiar a los privados, la Constitución, diría que hay una campaña de fortalecimiento de la economía privada y debilitamiento del sector público a raíz del consenso de Washington, que se da en 1980, por ahí más o menos, ¿no? Pero sí, es una constitución que defiende al gran capital, ¿no? Roxana Caparachín, así es, muchas normas, servir, CAS, la indemnización por el despido vital, claro, hasta... Se tiene que cambiar la constitución. Sí, claro, debería haber una reforma constitucional y dicho sea de paso, haciendo un análisis de coyuntura, ¿no? ¿Cómo está nuestra izquierda peruana? Bien, gracias, ¿no? Se ha vuelto a partir, ¿no? Y se ha fundado una nueva bancada, ¿no? Conformada por etnocaceristas, quienes han emitido un proyecto de ley, el proyecto de ley 5162, si no mal recuerdo, guión 2020, que pretende derogar la Constitución del 93 y entrar en vigencia la Constitución de 1979, ¿no? Así, sencillo, ¿no? Deroga la del 93 y entra en vigencia la del 79, ¿no? Creo que no es el camino adecuado para la reforma constitucional como lo proponen los etnocaceristas, pero van en el camino, ¿no? De una necesaria reforma, ¿no? De un necesario cambio constitucional. María Ortega de nuevo, pero no debe llamarse Día del Trabajo. Día Internacional de la Lucha de los Trabajadores, ¿no? Día de la Clase Obrera. Muy bien, muy bien. Franz Bernes, compañero, buenas noches. La gesta de los mártires de Chicago fue en 1886. Muchas gracias por la precisión, no por la corrección, ¿no? Histórica. El compañero Franz Verne, pueden encontrarlo en Facebook, es un muy buen conocedor de la historia del Perú, de la historia del movimiento obrero, ¿no? El doctor Augusto Lostanao también es otro gran expositor de este episodio. Día del Trabajo es la denominación liberal, acorde a la visión de las élites dominantes. Lo correcto es Día de los Trabajadores. Claro, Día Internacional de la Lucha de los Trabajadores. Muy bien. María Ortega II, no es tampoco de los trabajadores, Día Internacional del Proletariado, es Día de la Clase Obrera, porque, bueno, tan que discuten. Franz Verne, es importante mencionar la Carta de Amiens junto a las bolsas de trabajo que eran promovidas por la CGT francesa sindicalista revolucionaria, que es el antecedente inmediato al anarcosindicalismo europeo. Muy bien, ¿no? Muy bien, muy buen aporte histórico, ¿no? Han etiquetado, saludos Brian Coaquira, te han etiquetado, espero estés viéndolo.
Más allá de eufemismos, la Organización General de los Trabajadores, una lectura, ya. Fujimori implantó el neoliberalismo plasmado en la. Claro, más que hay una precisión histórica, se consolida el neoliberalismo en el gobierno de Alberto Fujimori, pero la primera investida neoliberal se da en el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, en la segunda etapa del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que era un desmantelamiento total de las políticas implementadas por Velasco, ¿no? Pero en Morales Bermúdez inicia la contrarreforma neoliberal y en Fujimori se termina de implantar, consolidándose con el autogolpe del 5 de abril del 92. Del total de trabajadores formales en Perú, ¿qué porcentaje está sindicalizado? ¿Cómo vamos en comparación con el resto de la región en cuanto a tasa sindical? ¿Qué trabas son las más comunes en nuestro país que evitan la formación de sindicatos? Ya empezaron las preguntas. Ya. Muy bien. Del total de trabajadores total de trabajadores formales en el Perú, para empezar, ¿cuánto es el porcentaje de trabajadores formales en el Perú? De acuerdo a las últimas encuestas de PLADES o del INEI, PLADES es una ONG muy interesante, estadística, ¿no? Y el INEI, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística e Informática, nos dice que del Perú solamente el 7% de trabajadores en total son formales. Y de este 7%, el 5% nada más son trabajadores sindicalizados en empresa formal. Esto es, empresas, trabajadores con contrato de trabajo y con beneficios sociales, ¿no? Respetados, ¿no? ¿Cómo vamos en comparación con el resto de Latinoamérica? Muy mal, ¿no? Muy baja la tasa del sindicalismo. Estamos por encima de Bolivia, ¿no? Que ahora tiene una arremetida neoliberal en este momento, ¿no? Argentina tiene una muy buena tasa de sindicalización, pero también se debe al modelo que tiene de unicidad sindical. Solamente hay un sindicato por cada actividad y te gusta o no, tienes que afiliarte, ¿no? Y todo lo que se obtenga es en beneficio de todos, ¿no? ¿Qué trabas son las más comunes, burocráticas, ¿no? Por ejemplo, que el Ministerio de Trabajo está llena de personas sin calidad humana, ¿no? Que me acuerdo mucho una anécdota personal. Yo me voy al ministerio, dizque a pedir asesoría como trabajador para formar su sindicato, ¿no? Fui con mi jean, con mi barba, ¿no? Tengo una barba larga, ¿no? Tenía mi barba, ¿no? Voy todo a preguntar para formar mi sindicato, justo al área, ¿no? Del Ministerio del Trabajo destinada a orientar a los trabajadores a formar sindicatos. ¿Y qué me contestaron? Pero ¿por qué va a formar su sindicato, joven? No, usted quiere problemas. Y antes de seguir orientándome, estaba más preocupada en preguntarme en qué empresa trabajaba. Y parece que tenía una actitud de querer llamar o contactar con la empresa a la que yo supuestamente trabajaba y que iba a formar el sindicato. ¿No? Para empezar, una purga total de la administración pública, ¿no? De sacar a todas las personas en cargo que tienen el cargo a dedo, ¿no? Y que despiden a diestra y siniestra a trabajadores que dedican su vida y su tiempo a la administración pública, porque quizá no es mi vocación, pero mucha gente no tiene mucho afán de lucro, sino un afán de servir, ¿no? A los demás, y la administración pública puede ser el mejor lugar para ello, pero no por eso tienes que tener una administración pública con pésimos derechos laborales o con cargos altos a dedo. Eso para empezar, que los cargos sean por concurso público, así como las contrataciones docentes. En ese sentido, saludo a la iniciativa de mis autoridades a convocar a concurso público en mi querida facultad, con lo cual se evitan las gollerías y los compadrazgos que lamentablemente muchos alumnos avalan también. ¿Qué más nos falta? Menores trabas burocráticas, ¿no? Para crear un sindicato. ¿Qué tal? Buenas noches. Se cortó de nuevo la transmisión, ¿no? Parece que tengo fallas con el internet. Estábamos ya en la última etapa, ya habíamos culminado la exposición, ¿no? Y estábamos procediendo a responder las preguntas, ¿no? Justo estábamos respondiendo la pregunta de Franz Verne, ¿no? Sobre la necesidad de un cambio, ¿no? Estamos esperando para que nos manden la, las preguntas, ¿no?
acá las tenemos. A ver, continuando con las preguntas, ¿no? Tenemos la pregunta del abogado Luis Alberto Quintana García, amigo del taller, miembro principal muy crítico, ¿no? De nuestro taller, que me formula lo siguiente. A ver, saludos, estimado. Primeramente, quería preguntarte sobre cómo los apologistas han intervenido en las relaciones colectivas antes y durante el COVID y su papel en el diseño de la legislación laboral procesal y el comportamiento en el aparato estatal. Saludos. Muy buena pregunta, Luis, ¿no? Lamentablemente, como hemos dicho, pues en los altos cargos del Estado en nuestro país están por gollerías, ¿no? Por compadrazgos, por cumplir favores, ¿no? No es por verdadera capacidad o por mérito en verdad, ¿no? Cuando supuestamente en la administración pública se caracteriza la meritocracia, ¿no? ¿Cómo han servido cómo han servido los apologistas en el tema de las relaciones laborales, en su precarización, ¿no? Pues yo pienso que un discurso donde el derecho del trabajo sirve como equilibrio social, pero en tu práctica jurídica te dedicas a despedir trabajadores o a dilatar procesos de pensionistas, ¿no? Para de ahí sacar tu ganancia personal, ¿no? O quedarte callado ante las injusticias con tal de mantener tu cargo, ¿no? Esto, lamentablemente, ha sido la constante en nuestro gobierno, ¿no? Los apologistas han desarmado, si tenemos en cuenta los grandes laboralistas que lideran en el Perú son las universidades privadas y al mismo tiempo ellos son los que copan los ministerios, los que asesoran a las centrales sindicales que se venden a los empresarios, ¿no? Entonces vemos un derecho laboral mermado, deteriorado, débil, sin trabajadores organizados, fragmentado, ¿no? Con una influencia, es decir, los apologistas, en vez de fortalecer la organización de los trabajadores y ver de qué forma pueden obtener convenios colectivos, ven los beneficios de su propio bolsillo, ¿no? Que es, por ejemplo, en materia colectiva, más que fomentar a la suscripción de convenios colectivos, se fomenta la solución de los conflictos colectivos vía arbitral. ¿Por qué? Porque un árbitro gana 20,000, 30,000 soles. Ahí es donde los apologistas han influenciado mucho, ¿no? En cargos, como en el Ministerio de Trabajo, copados a dedos, con personas que no tienen ganas ni paciencia de dar un servicio público, porque si estás en la administración pública, das un servicio público, y cómo han influenciado en la legislación laboral. Pues justamente corresponde mencionar, ¿no?, que la actual ley laboral, la 29497, es producto de la voluntad de muchas personas de corte apologista, ¿no? Con una audiencia de conciliación inútil, ¿no? Que lo único que sirve es para acrecentar los honorarios del abogado, pues en una audiencia de conciliación un abogado, nosotros cobramos entre 200 a 500 soles dependiendo de la complejidad de la audiencia, y te vas a ganar ese dinero simplemente para ir a decir tu nombre y que el juez te diga las pretensiones en materia de juicio que tú ya sabes, ¿no? En vez de tomarse el proyecto de ley que fue propuesto por el maestro Gómez Valdés, Francisco Gómez Valdés, por el maestro Francisco Romero Montes, por el doctor, un maestro en societario, no me acuerdo actualmente, pero ese proyecto de ley fue dejado de lado. Entonces, seguimos viendo que los compadrazgos, ¿no?, siguen caracterizando la administración pública, ¿no? Los grandes cargos de dirección se dan por amiguismos o por por pago de favores, ¿no? Y esto deteriora cada vez más al movimiento sindical. Otra pregunta de Rosa Caparachín Arone. A esa ya le había respondido. Así es, muchas normas de servir. Jesús Jiménez. ¿Qué tipo de lucha de trabajadores reconoce la ley? ¿Y en qué momento vale la pena ir más allá de lo que dice la norma? Muy buena pregunta, ¿no? ¿Con qué tipo de lucha de los trabajadores reconoce la ley? Bueno, la ley dice que un trabajador tiene el derecho a protestar de forma pública, pacífica, sin violencia sobre las cosas o las personas,
¿no? Una regulación bastante moderada, ¿no? Se han derogado, por ejemplo, acciones sindicales como el boicot, ¿no? El boicot es la destrucción de la propiedad o la apropiación de propiedades del empleador, pero con el claro mensaje de que es como consecuencia de un incumplimiento laboral. Eso es el boicot, ¿no? Es decir, Telefónica produce teléfonos, ¿no? O da el servicio de telefonía y empieza a cortar los cables, ¿no? Para que ya no pueda brindar su servicio, ¿no? Ese es el boicot, ¿no? O el sabotaje, que es, el sabotaje es el entorpecimiento del diálogo entre los trabajadores y los empleadores con el objeto de que el empleador respete íntegramente la propuesta de los trabajadores. Me dejo explicar. Un sindicato quiere incremento de 50 soles, pero siempre en todo sindicato, como en todo grupo humano, hay gente vendida, ¿no? Entonces esta gente vendida quiere ir a negociar por su lado con el empleador, ¿no? Para decir, no, ya está bien, yo me voy a la guerra, pero a mí dame el aumento y a mí los míos, ¿no? Entonces ahí como que hay una negociación así soterrada, así por otro camino. Entonces, ¿qué es el sabotaje? Que los trabajadores tengan conocimiento de ello y se entorpezca el diálogo que se da entre estos trabajadores y la empresa para llegar a un acuerdo paralelo. Sabotaje y boicot son acciones sindicales prohibidas en nuestra ley, ¿no? ¿Hasta qué ¿En qué momento vale la pena ir más allá de lo que dice la norma? Creo que históricamente, dado que ya hemos desarrollado la historia del movimiento sindical, ya podemos responder ello. El momento en que uno tiene que ir más allá de la norma es cuando ya no tienes nada más que perder. Cuando sabes que estás tan mal que ya no puedes estar peor, ¿no? Que incluso no te importaría perder la vida con tal de tener dignidad, ¿no? Y en aras, ¿no? De favorecer a los apologistas que son los que gobiernan nuestro país, si tú quieres una sociedad violenta que esté dispuesta a hacer los cambios que sean necesarios sin importarle el costo, sigamos como estamos, dándole mayor carga a los trabajadores, pisándoles el cuello en plena pandemia y haciendo más ricos a los que más tienen. Con todos esos ingredientes, la sopa que va a salir va a ser un gran movimiento violentista, ¿no? Cuando no tengas nada que perder. María Ortega II quería saber la diferencia entre la ley dada por Fujimori, la ley de productividad y continuidad con la de ahora. Bueno, esa pregunta no tiene nada que ver con mi tema, pero la respondemos también, ¿no? Ya muy bien lo ha explicado al día de ayer el doctor Juan Capaza, o lo explicó Max cuando habló del trabajo remoto y la suspensión perfecta, ¿no? Y la diferencia básicamente es que, bueno, la suspensión perfecta de la 728, del tubo de la 728, es una suspensión perfecta en condiciones normales, ¿no? Que se da en causales específicas, que puede ser perfecta o imperfecta, ¿no? Perfecta si no hay sueldo e imperfecta si hay sueldo, ¿no? Regula los supuestos, los tipos en las causales, tanto en el reglamento, en el decreto supremo 001-96-TR, ¿no? Y mientras que la suspensión perfecta regulada en el decreto supremo decreto urgencia 038-2020 es una suspensión del contrato en condiciones excepcionales y de pandemia y de plena urgencia, ¿no? Que cumpliendo ciertos requisitos que establece la misma norma y los protocolos, solamente ante ello se puede aplicar la misma, en la medida que no puedas implantar el trabajo remoto, ¿no? O hacer el adelanto de vacaciones, ¿no? No, apliquen la suspensión perfecta primero, y si van a aplicarlo, avísenme para mandarles a Sunafil, ¿no? No hay que ser egoístas, ¿no? Sino hay que buscar una solución integral en la sociedad. Franz Werner, ¿cómo se puede revitalizar un sindicalismo consecuente y combativo en nuestro país, tomando en cuenta que tenemos una tasa bajísima de sindicalizados? ¿Cómo afiliar? Primero con eso. ¿Cómo se puede revitalizar el sindicalismo? Primero con educación, ¿no? Con educación básica.
básico. Porque un error muy común que yo veo de la clase trabajadora es que le exige al hijo estudiar para que tenga una mejor profesión, mientras el padre sigue esforzándose sin adquirir nuevos conocimientos. No, en el siglo XXI todas las personas deben seguir formándose constantemente, seas niño, seas adolescente, seas joven, seas adulto, seas un adulto mayor, ¿no? Tienes que seguir formándote y educándote, porque cuando tienes más conocimiento de las cosas y del mundo, logras comprender tu insignificancia como ser humano, y lo cual te da como respuesta la necesidad de actuar organizadamente. Eso es uno, educación. Dos, a través de una adecuada propaganda de valores positivos, generar empatía en nosotros. Pues no solo basta educación, porque la educación te puede hacer egoísta, sino también lograr comprender las necesidades y los problemas de otros, porque somos seres humanos y como seres humanos tenemos que entender la situación del otro y saber cómo hubiéramos podido responder para así entender las acciones de las otras partes, ¿no? Y tres, construir una sociedad donde todos alcancemos mayores, ¿no? Sin egoísmos, ¿no? Y como cuando tú indicas que hay una tasa bajísima de sindicalizados, yo más que una traba, ahí veo una oportunidad como abogado laboralista, ¿no? Que es que, como hemos dicho, los trabajadores sindicalizados y que por lo general están afiliados a las grandes centrales, están copados, están vendidos, son corruptos, ¿no? Entonces no se podría trabajar mucho con ellos, mientras que las generaciones, mi generación, los millennials o los centennials, que son los jóvenes que están viniendo, que son, ustedes conversan con un adolescente o un niño actualmente y tienen una mentalidad muy distinta de nosotros, ellos son los verdaderos llamados a construir los nuevos sindicatos de nuestro país. Como bien decía el padre del anarquismo peruano, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Es en las jóvenes donde se tienen que buscar los semilleros para la generación de nuevas organizaciones sindicales. O incluso, ¿por qué no?, fomentar la organización de los estudiantes desde la secundaria, como bien hace el movimiento anarquista en Chile, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo afiliar o organizar a los trabajadores jóvenes de sectores álgidos como las telecomunicaciones, delivery, retail? Muy buena pregunta, ¿no? Justamente hablamos de eso, de la juventud, ¿no? De afiliar a las personas, de afiliar a la clase trabajadora joven, que no está contaminada, que no sabe de gollerías, que no sabe de temores, porque también es algo muy común que se ve. Muchos trabajadores le tienen miedo al empresario para enfrentar y reclamar sus derechos. No, la educación yo creo que es básico y fundamental para todo. ¿Quién lo debe hacer, la CGTP o sus bases? ¿Qué relación debe haber entre el sindicalismo y las inmensas masas de trabajadores informales e independientes, precarizados? Muy, muy buena pregunta. Las centrales sindicales yo creo que actualmente no hacen nada y no van a hacer nada por mejorar nuestra situación, ¿no? Y lo que corresponde es la organización de personas, ¿no?, de trabajadores no sindicalizados y que no se hayan sindicalizado nunca, para que creen federaciones nuevas y confederaciones nuevas y revitalizadas. ¿Qué debe ser el sindicalismo con las masas de informales e independientes? Justamente a través de la educación, que surja la necesidad que en los independientes, en los informales, de la creación de sindicatos de oficios varios, para que puedan reclamar a los gobiernos municipales, distritales o provinciales o regionales para el otorgamiento de mayores derechos, de mayores prestaciones sociales. Por ejemplo, los comerciantes ambulantes organizados en un sindicato de oficios varios podrían negociar con la Municipalidad Metropolitana de Lima para la reubicación de grandes mercados mayoristas. En lugar de cerrar Caquetá violentamente, en lugar de cerrar La Parada violentamente, a través de una organización sindical, el sindicato de comerciantes que negocie con el gobierno, con la municipalidad distrital, provincial o regional, ¿no? Y proceder a la reubicación, obviamente sin gollerías, sin compadrazgos, sin corrupción, ¿no?
es posible y hay gente que es capaz de hacer este tipo de cosas sin esperar nada a cambio más que la propia, tener la conciencia tranquila de querer hacer bien las cosas en tu país, ¿no? Madi Echeverría Barruetos Buenas nos dice, ¿en qué me perjudica la nueva ley de competitividad? Creo que es el decreto 035, el nuevo... el decreto 035. Esa es la última pregunta, si no hubiera más preguntas de la gente. Pero creo que el 0... Decreto 035-2020, decreto que establece medidas complementarias para reducir el impacto de la economía, el aislamiento social, bla, 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 bla. Durante el estado de emergencia, garantizan la continuidad de las prestaciones adecuadas de energía, el afrancamiento del recibo de agua. Pero es, ajá, el aumento del rendimiento. Ya. ¿Y cuál es tu pregunta? ¿Cómo te perjudica el decreto 035-2020? Bueno, la verdad no sé a qué norma específica te refieres porque es 035, 036. Ay, si no, déjalo en los comentarios, por favor, y ya al final de la transmisión, porque ya son las 8:30, ¿no? Y ya muchos estarán aburridos, ¿no? Procederé a responderte con todo gusto, ¿no? Igual, me pueden encontrar por Facebook como Renato Porras Nicho, abogado laboralista, asesor de trabajadores y también asesor de empresas, y miembro fundador del Instituto IRCLADES, una asociación civil sin fines de lucro conformada por abogados, psicólogos y otros especialistas que tienen como objetivo la capacitación en derechos y en estrategias a la clase trabajadora, ¿no? Instituto IRCLADES, Institución de Resolución de Conflictos Laborales y Defensa Social, IRCLADES, nos encuentran en Facebook, también pueden formularnos consultas desde ahí. Y si no hubiera otra pregunta, vamos a hacer la última revisión de las preguntas para dar paso a la despedida. Bueno, ya procederemos a despedirnos, ¿no? Agradecerles la constancia, ¿no? A pesar de que han habido ciertas fallas técnicas, tenerlos a ustedes en este momento me llena de mucha alegría, ¿no? Me despido gratamente de todos ustedes, pues veo que están interesados en conocer sus derechos y en intentar mejorar la situación tan precaria en la que vivimos muchos peruanos e invitarlos finalmente a la ponencia del día de mañana, la magistral conferencia del doctor Omar Toledo Toribio, juez supremo laboral en nuestro país, con el tema de las nuevas tendencias, ¿no? Sobre los nuevos elementos, ¿no? Los nuevos indicios de laboralidad y las plataformas digitales en tiempos de COVID-19. Mañana sábado, conferencia extraordinaria y especial a las 6 de la tarde, ustedes ya saben, a la misma hora y por el mismo canal, y ahora con la participación del doctor Omar Toledo Toribio. Muchísimas gracias y buenas noches.